Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 500 de la Agencia de Noticias Caliyuga. Hemos llegado justamente a los 500 programas. Hoy es 15 de, perdón, sí, 15 de julio del 2025. Bueno, acá me acompaña el amigo Garayalde y podemos recordar un poquito, porque el programa 500 ofrece la posibilidad de hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho desde el comienzo. Garayalde no estuvo al comienzo, hay que recordar eso, ¿no? Al comienzo lo empezamos con este chico que ahora no está. Primero fue radial el programa. Y yo me acuerdo que me juntaba en un bar ahí del Congreso junto con dos chicos musulmanes, ¿no? Porque en ese entonces, estoy hablando de, creo que del 2014 por ahí, ¿no? O sea que hace más de 10 años que estamos con esto, ¿no? Y yo me juntaba con ellos en un bar del Congreso y yo decía, bueno, pero tenemos que hacer algo, porque estas ideas que tenemos de guerra de civilizaciones, en ese entonces estaba en boga el Estado Islámico, ¿no? Y había una guerra en el Medio Oriente, también ahora la hay, por supuesto, ¿no? Y bueno, yo tenía en ese entonces, teníamos una cercanía de religiones distintas, porque yo siempre he pensado, como católico que soy, que el enemigo principal no es la otra religión, sino que el enemigo principal es el secularismo, es el mundo moderno, que es un mundo que ha hecho de la vida el eje principal de la existencia, el paraíso en la tierra. En cambio nosotros, los que sostenemos religiones como el cristianismo o el islam en sus dos vertientes, la chiita y la sunita, estaban representadas por este chico Matías Benítez, que era chiita, y Mahdi al-Afghani o Néstor Viarengo, que era sunita. Entonces tenemos en común eso. En otra época podíamos contrastar musulmanes y cristianos, porque la lucha era por ideas distintas con respecto a Dios, pero ahora la lucha es entre los que creen en Dios, mejor dicho, los que creen que existe una dimensión trascendente y los que reducen la existencia nada más que a la simple vida, al consumo, al confort, los que consideran que estamos aquí de casualidad, y que por lo tanto se vive una sola vez y hay que tratar de disfrutar lo más posible. Y bueno, el moderno y el hombre de la tradición. El hombre de la tradición pertenece a diferentes religiones. Por eso dijimos en ese entonces, bueno, pero hagamos un programa radial. En ese entonces todavía no teníamos el medio televisivo, para informar a la gente de la guerra de civilizaciones que estaba en curso. Y bueno, así empezamos, fueron pasando a distintas personas. Yo soy el único que está desde el comienzo, podemos decir, porque me mantuve siempre firme, siempre en mis convicciones he sido coherente y constante a lo largo de toda mi existencia. Al día pasado recordábamos que hace 40 años que sacamos el Fortín. Bueno, ahora creo que son 12 años que estamos con la Agencia de Noticias Caliyuga y vamos a continuar hasta que sigamos vivos, hasta que algún accidente impida que podamos continuar. Pero la idea es esa, esto es una emisora única, alternativa en serio, porque somos alternativos con respecto al mundo moderno en sus diferentes y distintas manifestaciones. Hoy en día nosotros nos erigimos tanto en contra de Rusia como de Estados Unidos, como de Europa, y a nivel nacional estamos en contra de todos los partidos políticos, en contra de la partidocracia, pues son todos modernos. Y nosotros somos la única fuerza verdaderamente tradicional que existe, y porque no tenemos en estos momentos ningún interés en hacer política dentro del sistema moderno. El sistema moderno es un sistema corrompido, que marcha hacia su destrucción, hacia su aniquilamiento. Por eso el Caliyuga, ¿qué quiere decir Caliyuga? Caliyuga es lo que los orientales, en su concepción cíclica, denominan a la edad del hierro. Y estamos en la edad del hierro en su fase más oxidada. Antes del programa estábamos hablando acá de la realidad argentina, que esto es realmente un sainete, ¿no? La Argentina es un sainete. El mundo también es un sainete, porque lo que hoy ha dicho el señor Trump, no sé si tú has leído lo que dijo Trump, es una cosa insólita, ¿no?
Sí, no, A ver. lo que ahora todo el mundo seguramente está leyendo en los diarios es que se filtró la consulta que le hizo Donald Trump al presidente Zelensky. Sí. O sea, Ah, sí, sí. o sea Que le preguntó si podía. qué posibilidades tenía de estar bombardeando Moscú? Él lo negó, te digo, la última versión es esa, que él negó haber dicho eso, pero de todos modos, esos son detalles así, porque evidentemente Trump es un sujeto lamentable como puede ser Milley. Ahora salió este programa de la biografía de Menem por televisión, que quería hablar también, porque son todas expresiones de un mismo sistema caduco, de una cosa repugnante de todo punto de vista, pero cada vez peor. A medida que pasa el tiempo, esto va empeorando, ¿no? La realidad es esa. El señor Trump, ya que lo mencionamos, es un tipo que está en una situación muy riesgosa en Estados Unidos actualmente. Incluso hasta yo creo que él ha llegado a la presidencia para evitar ir a la cárcel, porque él estaba en la lista de este señor Epstein. Y resulta, el señor Epstein es un tipo que dicen que se suicidó, pero en realidad lo más probable es que lo hayan suicidado. Y este hombre, Epstein, era un sujeto que proveía de niñas a una serie de pederastas, entre los cuales estaba el señor Trump. Y la pederastía es un delito condenado en los Estados Unidos. Así que yo supongo que si esa lista se hacía pública, este señor iba a terminar preso también, pero esto lo ha dicho este Musk ahora, Elon Musk acaba de decir eso, pues se han peleado. Del caso es que estos energúmenos que componen el sistema a veces se pelean entre sí. Entonces, ante esta circunstancia, que es lo que ha determinado que se presentaran elecciones, bueno, están todas las políticas internacionales que él lleva a cabo. Por ejemplo, tú mencionaste ese detalle de lo que trascendió, pero él lo que ha dicho públicamente es que le ha dado un plazo de 50 días al señor Putin para que cese la guerra. Y porque si no, y esto es lo gracioso, si no cesa la guerra uno pensaba, no sé, lo va a invadir Rusia, no, le va a poner aranceles más altos. Pero este Putin se mata de la risa de eso. Y de hecho, hoy la prensa rusa sacó una viñeta que podemos mostrar aquí, en donde aparece un personaje parecido a Trump, que sería el tío Sam, con una pistola que saca pompas de jabón. ¿eh? Porque se ríen los rusos de eso. Primero y principal, que uno suponía que no había comercio con Rusia a partir de la guerra de Ucrania, porque se había hecho un boicot. Entonces, ¿de dónde sale eso de aumentarle los impuestos a lo que no se vende? Porque se supone que no hay comercio con Rusia. Es una cosa ridícula totalmente. Ya los rusos han contestado que se ríen de todo esto. El señor Dugin hoy sacó, yo lo sigo siempre, sacó una nota también en un sentido parecido, le causa gracia. O sea, es un sujeto realmente eh, eh, totalmente, ¿cómo podríamos decir?, repugnante desde todo punto de vista. O sea, si Estados Unidos está en decadencia, bueno, yo creo que Trump es el ejemplo arquetípico de esta decadencia de los Estados Unidos. Yo nunca había visto una cosa así. Y sí, y vas a Sí, decir. además como que cuando uno ve este tipo de situaciones, yo creo que está ocurriendo un poquito algo que se ve a nivel internacional, que ya otros especialistas lo han dicho, de que los presidentes suelen ser ya figuras muy débiles dentro de los gobiernos, porque está el nivel de los lobbies que les financian las campañas, que casi no tienen margen de acción. Y en el caso de Donald Trump, creo que ahora se está viendo con claridad que esa forma de prepotear que él tenía, hacerse el canchero, ese tipo de cosas, cada día le sale menos, porque justamente ya no puede cancherear sobre lo que no puede hacer. Exacto. Y justamente esa amenaza es un ejemplo de eso. Y, Porque mientras todo el mundo se le estaba riendo, dijo, se enojó, claro. y luego habló con Zelensky. ¿Qué posibilidades tenés vos si yo te doy estas armas? Como Sí, manotazo lo más ahogado. probable es que no le haya dicho nada de todo eso, porque realmente a mí me parece ridículo eso.
Pero lo interesante que... Yo sí lo creo de Trump. ¿Sí? Cuando Alberto, me acuerdo, Alberto Fernández, otro Sí. personaje muy similar a Donald Sí. Trump, mientras estaban filmándolo en una entrevista, le decía a Putin: nosotros queremos alejarnos de Estados Unidos, queremos estar con usted. Sí. Y uno le tuvo que hablar: mirá que está en vivo esto. Le dijeron A Fernández. porque realmente tenemos personalidades que gobiernan nuestro país que están desquiciadas. Claro. Y realmente ganan simplemente porque el que vota está desquiciado. Exacto. O sea, porque está enojado con el anterior gobierno, porque le gusta que el otro insulte en la televisión, porque le gusta que sea un delincuente, o que tenga muchas mujeres, o cosas por el estilo. O sea, el votante es exactamente igual de decadente que el que lleva la presidencia. Eso es lo que está pasando. Exactamente. Y no, con respecto a Trump nos faltó decir que él ha avalado una investigación sobre el caso Epstein, en donde se dice que se suicidó. Y eso produjo en las filas del Partido Republicano, de su movimiento MAGA, una rebelión interna descomunal. Porque claro, ahí se nota claramente que él hizo todo esto para tapar un delito que él ha cometido, evidentemente. Es un delito que lamentablemente, bueno, lamentablemente no, pero lamentablemente para Trump, Sí. al estar él tan expuesto a ese tema, Sí. va a arrastrar a muchísimas otras personas que con un nivel de exposición mucho menor estaban también implicadas. Exactamente, sí, no, hay varios, Entonces, incluso estaba el príncipe Andrés también implicado en esto, pero hay varios que están implicados en ese delito. No, lo que pasa es que se lo ha querido, evidentemente lo eliminaron para sacarlo de circulación. Sí, eso seguro. Y también se decía que este tipo, este Epstein, no hacía las cosas ingenuamente, sino que lo hacía a través del Mossad. Esto se ha dicho también. Porque era una manera de tener atrapados y agarrados a los políticos de las altas esferas, entre ellos el mismo Trump. Así que, bueno, una cosa... el Versalles del siglo XXI. Exactamente, el Versalles del siglo XXI. Y comentábamos recién que se ha hecho pública esta miniserie, Menem, de la cual yo quería decir algunas cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, para las personas que no lo saben, que Menem fue esa desgracia de presidente que tuvimos en la República Argentina, en su era democrática, en la década del 90. Fue el que prácticamente ocupó toda la década del 90. 10 años, tuvimos 10 años con esta verdadera inmundicia, porque otro nombre no puede recibir, delincuente. Ahora, fíjense ustedes que él es el responsable, porque hace poco se está hablando ahora en estos días de el gran desfalco que ha habido con YPF, ¿no? De que el país tiene que pagar una tremenda multa por el tema de YPF, de la venta que fue mal hecha de YPF. Pero claro, lo que no se dice es que YPF fue privatizada por Menem, ¿no? Y fue privatizada de una manera nefasta, regalada prácticamente. Porque, o sea, este hombre fue un estafador, pero así con todas las letras. Movilizado por una serie de vicios que tenía, que aparecen de alguna manera en esa miniserie. La miniserie, aclaremos de entrada, no dice las cosas fundamentales, ¿no? Pero sirve para acordarnos de ciertas cosas. Por lo menos un detalle que yo creo que en eso acierta el que hizo la serie, que este sujeto, además a pesar de todo, era un tipo simpático. Cosa que no sucede con este actual presidente, que es lo mismo exactamente que Menem, o peor todavía, pero además de todo antipático, grosero, maleducado, que insulta a la gente. El otro que se lo hacía reír, inclusive, ¿no? O sea, nunca se supo que hubiera dicho alguna palabrota, que hubiera maltratado a alguien. El tema fue que este hombre privatizó YPF. YPF fue la única empresa petrolera del planeta que daba pérdidas. Pero una cosa insólita eso, porque no hay negocio más grande que el petróleo, más rentable que el petróleo, porque el petróleo es un negocio que uno hace una perforación y tiene por décadas y décadas que sigue sacando siempre combustible. O sea, una inversión mínima en comparación con lo que se saca. Bueno, pero ¿cómo hizo convertir la Menem en deficitaria esa empresa y de ese modo justificar después su privatización?
le puso al frente de la misma cuando era estatal a funcionarios que trabajaban para otras compañías de competencia de YPF, la Shell, la ESO, y que trabajaron para esas empresas para hacerla deficitaria. Y de ese modo justificar después la privatización, o sea, un delincuente absoluto. Y aparte ahí aparece también en esta miniserie la figura de este militar, Zaineldin, del cual yo sé que se va a hacer ahora un homenaje dentro de poco, ¿no? No sé si vos estabas enterado. Sí, sí, van a hacer. Yo creo que ha sido un tipo nefasto Zaineldin, desde todo punto de vista, porque él fue el que apuntaló a Menem en el poder. ¿No? No se dicen estas cosas en la película, en la serie se lo hace aparecer como amigo de Zulema Menem. Sí. Y después se habla de la sublevación que hizo, lo cual es cierto, porque esa sublevación que hizo Zaineldin no fue contra Menem, sino fue para ser ministro de Defensa, porque él le había prometido a Zaineldin ser ministro de Defensa. Y después no hizo absolutamente nada de todo eso. Estaba Cavallo firmando los acuerdos de... Pero por supuesto, Menem fue un tipo, un oportunista, mentiroso, que inclusive él solía decir, si yo decía la verdad de lo que pensaba nadie me votaba, él mismo lo dijo, practicó el pragmatismo, que es el peor de los defectos típicos de la modernidad que nosotros combatimos tanto. Para nosotros la verdad es lo fundamental, y la verdad es independiente del éxito. Para el pragmático, lo verdadero es lo que triunfa exclusivamente. Como decía el que lo formó a Menem, Perón, la realidad es la única verdad, no al revés. Lo único real es lo verdadero, o sea, la verdad es lo único real propiamente. Este sujeto le había dicho antes de las elecciones que iba a recuperar las Malvinas con sangre, ¿no? Que iba a hacer una revolución, que iba a luchar contra el sionismo. Pero todas cosas típicas así del nacionalismo, banderas del nacionalismo, y después hizo exactamente al revés de lo que dijo. Pero además que había pruebas de sobra para saber que el tipo mentía, porque él había apoyado al gobierno anterior, Alfonsín, cuando este entregó las islas del Beagle a Chile. Así que de nacionalista no tenía absolutamente nada. Sin embargo, este Zaineldin aceptó la jefatura de Menem. Él cuando se subleva, yo siempre recuerdo esta anécdota, ¿no? Que la primera sublevación que hace el coronel Zaineldin fue una sublevación exitosa ahí en Campo de Mayo. O sea, él sublevó Campo de Mayo, que era la guarnición principal de los militares, y de ahí se dirigió en una caravana con tanques que parecía que iba hacia la Plaza de Mayo. Todo el mundo decía, este va a la Plaza de Mayo a tomar el poder, lo que corresponde, porque estaba el gobierno de Alfonsín que se venía abajo totalmente, había una crisis absoluta. Y yo tengo testigos que recuerdan que integraron esa caravana, que dijeron que no, que en determinado momento se desvió del camino y se instaló en Villa Martelli. ¿Para qué? Para transar. ¿Transar con quién? Con Menem, como candidato, para apoyar la candidatura de este sujeto. Porque la tesis de él era que era imposible que acá triunfara una revolución militar en la República Argentina. Él decía eso, porque Estados Unidos no lo va a permitir. Y yo recuerdo que en esa época, esto es un detalle que a veces se ignora, el que estuvo dando vueltas aquí por la Argentina, en contacto con el movimiento Cara Pintada, del cual formaban parte Zaineldin y Rico, fue este famoso comandante Chávez de Venezuela. Bueno, pero Chávez fue distinto de Zaineldin. Chávez hizo una revolución y tomó el poder, a pesar de que puede haber tenido ideas diferentes de las nuestras, pero el tipo no se amilanó, hizo la revolución como... En cambio, este sujeto, por eso pienso que es una persona que ha traicionado los ideales nacionales, este sujeto mandó a respaldarlo a Menem, y cuando se subleva, es porque no lo nombra comandante en jefe del ejército, no porque este tipo estaba entregando el país al imperialismo y al sionismo. Y bueno, y se podrían decir varias cosas más. Después, por ejemplo, habla de la muerte del hijo y del atentado al AMIA. Lo que no se dice es lo principal.
que esos hechos fueron porque Menem traicionó a los sirios. Ahí hacen creer que Menem ganó las elecciones porque usó el Menemóvil, resultó ser tremendamente atractivo para el electorado. No, no, lo que hubo fue un aval económico muy importante de una potencia extranjera que pagó la campaña electoral, que fue Siria, pensando, creyendo que este hombre iba a trabajar a favor de los intereses árabes, cosa que no hizo, porque él trabajó para Israel. Hay muchos que dicen que él era un criptojudío, Menehem, el apellido de él. Y entonces la venganza fue esa, la muerte del hijo y el atentado en Amia. Es típico eso. Ahora, la pista siria fue abandonada totalmente y se culpó a Irán, cuando la realidad es que Irán no tenía absolutamente nada que ver con eso, porque Irán, al contrario, había sido ayudado por Israel en su guerra contra Irak. Claro. Son detalles pero elementales que, por supuesto, ahí en esa película, en esta miniserie, no se dicen para nada, pero que nos ha servido para recordar las cosas. Sí. Yo recomiendo, de paso, si a nuestros oyentes les interesa, sobre la parte social de lo que le pasó a la Argentina en ese periodo. Hay una película, y ya que el actor está tan en boga últimamente, que está con Ricardo Darín, se llama Luna de Avellaneda. Ajá. Es una muy buena película para reflejar lo que fue la transición entre una Argentina que era más comunitaria a una más individualista. La historia gira en torno a un club de un barrio de Avellaneda, el lugar obrero. Me acuerdo, sí, esa película. El lugar obrero, sí, que entró en decadencia por la crisis menemista. La convertibilidad, el desempleo enorme que había en esa época, que luego vino de la Rúa y vino la hiperinflación, bueno, el tema del robo de los ahorros de los argentinos. Bueno, entonces, en medio de esa crisis muestra la familia argentina que vivía en los locutorios trabajando los chicos, manejando remises, bueno, no muy diferente a hoy. Y claro, no había gente que ya aportara en la cuota del club, que tenía un montón de familias, hijos y todas esas cosas que agrupaba a los argentinos. Y sobre todo lo que era la comunidad italiana ahí, que reflejaba esa película. O sea, el lugar de espacio, de encuentro, de familia, de deporte, etcétera, etcétera. Estaba en crisis porque no había plata, la gente estaba desempleada y no se podía aportar la cuota. Y empieza así, hasta que un socio del club, de saco y corbata, viene con la propuesta: vendamos este club que no sirve para nada y pongamos un shopping. La modernidad. La modernidad. Y pelearon hasta el último momento, pero perdieron. Terminó siendo vendido. O sea, y muestra eso. O sea, esa Argentina que ya lo comunitario, lo que quedaba de la familia del inmigrante, todo tipo de cosas, comenzó a morir y dio paso al individualismo. Exacto. Termina como esperanzador la película, pero lo cierto es que vemos en los tiempos presentes y esto ha empeorado aún más. No, está empeorado. Y bueno, y ahora con este señor Milei, que hemos presenciado esta semana una tremenda crisis política, ¿no? Porque el Senado le ha votado en contra de las principales leyes, ¿no? Porque el problema ha venido con los gobernadores. Los gobernadores le habían dado un gran apoyo a Milei, porque le habían permitido aprobar una serie de leyes. Pero ahora resulta ser que él no distribuye los fondos que les corresponderían a cada provincia, como corresponde. Entonces eso ha generado una rebelión de los gobernadores, por lo cual hubo una sesión en el Senado donde masivamente, en unanimidad, votaron en contra de la distribución de fondos establecida por el gobierno y a favor de un aumento en las jubilaciones, porque las jubilaciones están por el suelo. Jubilaciones y los discapacitados. Y los discapacitados, exacto, que fueron atacados incluso por el señor Milei. Bueno, y esto ha producido un conflicto muy grande, porque resulta ser que la vicepresidenta, esta famosa Villarruel, que yo pienso, yo a ella la califico como un Zeneldín con pollera, ¿no? Porque se parece mucho a Zeneldín. Lo que pasa es que las circunstancias son distintas. Porque Zeneldín apareció después de, como decíamos antes, después de haber
mandado a votar por Menem, que decía que era un gran patriota, y después se le sublevó, pero fue una sublevación de pacotilla, ¿no? Que duró pocas horas, a pesar de tener, y que sirvió para consolidar al señor Menem en el poder. Y acá pasa algo parecido, porque hay todo un conflicto hoy en día entre la Villarruel y el presidente, porque el presidente la acusa a ella de haber presidido esta sesión del Senado y haber traicionado. Pero en realidad ella no modificó absolutamente nada, porque el Senado se podía haber reunido sin su presencia también. Y porque el Senado se puede autoconvocar perfectamente, si hay una mayoría absoluta como en este caso. Así que eso no modificó nada, pero yo creo que esto ha sido hecho con la finalidad de desviar la atención con respecto a la crisis principal, que es con los gobernadores, no con la Villarruel. Ahora, es curioso porque esta señorita o señora que aparece como opositora, pero resulta ser que ella en ningún momento ha criticado las políticas de sometimiento a Estados Unidos y de encuadramiento con Israel por parte del gobierno. Se dice nacionalista, pero al mismo tiempo ha apoyado la intervención de Israel en Gaza. Es una cosa vergonzosa eso. Pero es un tipo de nacionalismo que persiste en el tiempo. Sí, pero es heredero del proceso militar, este tipo de nacionalismo. Sí, bueno, pero Israel ayudó, por ejemplo, el proceso militar en el tema de sí. la guerra Malvinas y esas cosas. O sea, Bueno. ese contacto ya existía. Sí, bueno, el pero guiño a los Estados Unidos. No, ella pero estudió en los Estados Unidos. Ella estudió en los Estados Unidos, pero decir que Hamas es lo mismo que Montonero, como ha dicho esta tipa, es una cosa. Es la postura de todos ellos, de Besones, de todos ellos. Es un dislike. Bueno, pero yo cuando me refiero al nacionalismo, me refiero al nacionalismo católico, que por ejemplo representó a Zeneldín. No me refiero a Díaz Besones o a Videla, por ejemplo. A esa gente no me refiero a este nacionalismo católico que nunca se declaró sionista, que al contrario ha atacado el sionismo, ha hablado del pluralismo. Pero ella no viene al lado Zeneldín. Sí, el padre era cara pintada. El padre de ella era cara pintada. Sí, pero no era muy... Sí, aparte... Era Zeneldinista. Estaba con Zeneldín, él participó de las rebeliones cara pintada. Aparte que ella participaba de las misas lefebristas. Sí. Pero no con Zeneldín, estuvo con Rico, el padre. El padre estuvo con Rico. Y sí, es lo mismo, sí, la misma basura. No hay diferencia, o sea, que los dos decían, estaban en el nacionalismo militar, no era los dos eran el mismo. Y bueno, a eso y ella misma dice ser nacionalista. Bueno, pero te estoy diciendo que donde está el nacionalismo se está respaldando las políticas pro-sionistas y pro-norteamericanas de este gobierno. Yo hasta ahora no he visto una sola crítica a eso. O sea, son críticas menores de poner mucho dinero con la SIDE o puede viajar demasiado. Estupideces son en comparación con lo principal. No, pero ella es coherente en ese aspecto. Bueno, por eso, siempre el nacionalismo... de ese proceso militar es siempre decir que cualquier terrorismo de Estado es justificable cuando el enemigo es algo como el fundamentalismo islámico y lo traspasan acá y dicen, claro, porque nuestro enemigo eran los montoneros. Entonces, ¿por qué está bien que Estados Unidos ataca a los terroristas islámicos y nosotros no pudimos atacar a los terroristas montoneros? Esa es la relación que hace. Exacto. La relación, y nunca escuché una crítica a la matanza que está haciendo de civiles el Estado de Israel, nunca. En fin. Bueno, nos faltó decir, ya terminando el programa, que tenemos una actividad muy importante dentro de poco, que es una exposición de cuadros de una pintora colombiana de la cual hemos hablado varias veces, pero que es eboliana. Así que vamos a tener una exposición de una pintora eboliana tradicionalista acá en Buenos Aires, en el Colegio de Abogados, así que están todos invitados de ella, acá ponemos el afiche. Están todos, la exposición va a durar bastantes días, entre el 6 de agosto y el 22 de agosto, y va a haber una inauguración el 6 de agosto, que desde ya están todos invitados, porque vamos a hablar tanto el amigo Rodrigo como quien les habla. Bueno, hemos dicho las cosas principales, quedan muchas cosas en el tintero, pero en fin, todo no se puede decir.
Hasta el próximo programa, si Dios quiere.